Semestre de Dumas informa, bueno, en las redes sociales y medios de comunicación está corriendo la noticia, ¿no? Que la Dirección de Ingresos ha ordenado a los bancos que congelen fondos relacionados con la empresa importadora Ricamar, Super 99, ¿no? Dice que esta medida, si bien es cierto, afectaría cuentas bancarias y bienes, ¿no? Casi por 21 millones de dólares. Vamos a conversar con Luis Chen González, él es expresidente de la FEDAP, él es contador y bueno, también tiene un punto de vista y queremos hacer más bien como un tema educativo, ¿no? Una charla de docencia de cómo funcionan estas cosas dentro de la Dirección General de Ingresos para aplicar este tipo de medidas contra alguna empresa. Bienvenido, Dumas Informa, licenciado Chegui, adelante, cuéntenos. Buenos días, saludos a usted y a todos sus oyentes y televidentes en este medio pues muy ilustrativo que lo caracteriza a usted desde hace mucho tiempo. Muchas gracias por la invitación, a la orden siempre. Cuéntenos, licenciado Chen, cómo funciona esto dentro de la DGI para llegar a que esta institución ordene, ¿no? No sé si es el secuestro o cautelación, ¿cuál es el término correcto que se utiliza? Bueno, el término conocido, y nosotros los contadores públicos, siempre como custodio de las cuentas de la contabilidad de los contribuyentes, estamos siempre atentos a estos conceptos y el concepto que se utiliza y que la ley prevé como una herramienta de cobro principalmente para la DGI es el concepto de secuestro. ¿Secuestro de qué? Secuestro de activos, activos pertenecientes a los contribuyentes que adeudan o que son morosos de tributos o impuestos. Es decir, la DGI en su cumplimiento de sus funciones que establece la ley tiene la obligación de hacer todo lo necesario para cobrar los impuestos. Y una de esas acciones muy importantes y fuertes es secuestrar bienes o activos de los contribuyentes morosos para los efectos de poder materializar el cobro del impuesto adeudado. Por supuesto que un contribuyente amoroso no puede ser objeto de secuestro. Es decir, alguien que no debe nada en el común de las reglas de la gestión de cobro, no tiene por qué ser objeto de un secuestro porque no debe nada, es totalmente libre de deuda. Sin embargo, no lo legamos desde el punto de vista general como una responsabilidad también de la DGI, que pueden existir otros secuestros en cuanto a medidas que la ley le permita. Y en eso, pues, como bien señalan los juristas, los abogados, tiene que darse el debido proceso. En ese sentido, pues, en este hecho que estamos conociendo los ciudadanos de lo que acaba de acontecer con importadora Ricamar, lo único que conocemos es que se han impartido cartas a algunos bancos donde la empresa Ricamar tiene cuentas y que esas notas giradas por la DGI indican que se deben secuestrar y poner a disposición, como tiene, es lo lógico, a nombre de la DGI o a nombre o a cargo de la DGI el secuestro respectivo a órdenes de esta institución. Sin embargo, pues, uno no puede especular ni suponer nada en un hecho tan importante y tan grave como el que se está divulgando en las noticias. Como usted bien lo señala, en vías de docencia o de análisis de lo que la ley establece y sobre todo desde el punto de vista de la contabilidad tributaria, que me compete a mí como profesional de la contabilidad, contador público, es señalar que en el caso de los contribuyentes morosos o que no han pagado oportunamente sus impuestos, el procedimiento establece o la política de la DGI es mandar cartas de gestión de cobro o hasta de advertencia. Hoy día hay una divulgación masiva de notas de advertencia a los contribuyentes morosos donde la DGI dice, te doy un plazo hasta tal fecha, porque si no cumples con venir aquí por lo menos a hablar, hacer un arreglo de pago, lo que sea necesario, eh, tendremos que ordenar un secuestro o tomar medidas cautelares, pues, que tienen que ver con la cautela o la restricción de activos, principalmente cuentas bancarias. Ahora, los activos son diversos. Yo recuerdo cuando era funcionario de la DGI, yo trabajé en la DGI, siempre nos inculcaron como una política de trabajo
importante es que cuando uno hace una investigación fiscal o tributaria, no debemos interferir en la gestión del negocio. O sea, yo recuerdo en esos tiempos, hace mucho tiempo, por supuesto, se decía que el auditor fiscal no podía entorpecer la administración ni la buena gestión de un negocio, aunque tuviese la razón de lo que está investigando, porque se parte del principio básico de que no se pueden afectar, como bien se dice la frase famosa, a terceros. ¿Y cuáles son los terceros? El público que está siendo atendido por este comerciante, el propio comerciante en la gestión de su negocio. Es decir, la intervención fiscalizadora o la medida de cautelación o secuestro de activos debe ser la menos eh, dañina o interruptora de la gestión de un comerciante. Y en ese sentido, uno siempre dice, bueno, ¿cuáles son los activos más seguros que se pueden secuestrar? Claro, la gente busca la plata líquida, cuenta bancaria porque es donde más duele y es donde se tiene la necesidad de mover fondos diariamente. Pero los activos fijos, o sea, los bienes inmuebles, son bienes seguros, objetos de secuestro, donde se cumple la misma finalidad económica tributaria de cobrar. O sea, cautelar un bien inmueble es todavía mucho más seguro que cautelar una cuenta bancaria, porque el bien inmueble es igualmente tangible y no se puede mover y queda totalmente a cargo o a disposición de la DGI que ha ordenado un secuestro. Ahora bien, la cuenta bancaria es una herramienta de trabajo. Secuestrar la cuenta bancaria a un comerciante es atarle las manos. Usted le secuestra la cuenta bancaria a un comerciante y ya no puede hacer nada. No puede pagar, no puede depositar. En fin, es una situación un poco ilógica desde el punto de vista de lo que es el respeto a la actividad comercial. Yo invito a la Cámara de Comercio, a todas las empresas o a las organizaciones empresariales, a los organismos empresariales, a que veamos con cuidado este tipo de acciones, porque tenemos que proteger la libertad de comercio, la libertad empresarial, de manera que no haya ese problema de estar creando interferencia innecesaria en el sentido de interrumpir la gestión de un comerciante, porque se pueden tomar otras medidas y de otra manera y se aseguran igualmente los bienes que se deben asegurar para el pago de un impuesto. Así que recalco, es un bonito momento para reflexionar de que a los comerciantes se les debe permitir el cumplimiento de su labor de generadores, impulsadores de la economía, generadores de empleo y de cumplir, para que puedan cumplir sus obligaciones sociales y económicas en el mundo empresarial y de su negocio comercial, cual sea este. Así que bueno, en síntesis, tendremos que seguir esperando porque se especula mucho siempre y eso no me compete a mí, no es mi estilo de suponer nada. Yo creo que en este caso lo que tenemos que esperar es más información porque esta llamada confidencialidad es en cuanto a terceros. Yo creo que el contribuyente afectado tiene todo el derecho de que se le entregue la información inmediatamente y completa. ¿Qué es lo que está pasando? Porque tiene derecho a defender, obviamente. Sí, licenciado Así que, Chen, cuénteme algo. La DGI, la obligatoriedad que ellos tienen solamente es para el tema de evasión de impuestos o hay mucho más allá. bueno, la DGI es una entidad cobradora de los impuestos del Estado Nacional. Y en ese sentido, su gestión, sus funciones incluyen medidas, medidas cautelares, secuestros entre estas medidas. O sea que para los efectos, la GDI tiene que cobrar de todas las formas posibles, llamando por teléfono, mandando cobradores, mandando cartas, haciendo secuestros también cuando hay contumacia o desatención, rebeldía, falta de comunicación, falta de respuesta de un contribuyente. Por supuesto que no le queda más a la DGI de tratar de tomar medidas más drásticas, más fuertes. Sí, porque O sea, eso sería el último recurso, ¿no? Que ellos tienen de secuestrar o en cautelar el esas mundo cuentas, ¿no? en el mundo de lo normal, en el mundo de la civilización, así es que se debe proceder gradualmente. Sí, porque si los Porque hubieran, digo, no se conoce el caso, ¿no? Porque según lo que dice la nota, se prohíbe divulgar detalles sobre la situación tributaria de los contribuyentes, lo que dice la nota, ¿no? la ley, Pero eso es lo que dice la ley. la Usted empresa no puede ir a estuviera averiguar qué pasa. cosa, ¿no?
tampoco yo puedo averiguar qué le pasa a usted, señor Dumas. Ese es lo que dice la ley. Pero la ley no dice que tú vas a hacer una acción administrativa de secuestro y no le vas a decir ni siquiera al afectado contribuyente. No, 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 no. Eso yo no soy abogado, pero la simple lógica me indica que yo tengo que saber qué está pasando, sobre todo que tú estás obstruyendo mis herramientas de trabajo, como son las cuentas bancarias. Y estoy hablando para todo el comercio en general, para porque todos. aquí lo que custodia a los ciudadanos es el debido respeto a nuestros derechos ciudadanos. Y vuelvo y recalco que todos los comerciantes pongan sus bardas en remojo y tienen que ser solidarios con los principios de respeto al ciudadano. Aquí no se puede estar haciendo secuestros inoportunamente, prematuramente, sino cuando la ley lo permita y cuando el procedimiento de gestión administrativa sensata lo establezca, lo exija. Es decir, cuando sea una última medida. Inclusive hoy día los contribuyentes comunes y corrientes a veces ni le llega la información a tiempo por parte de la DGI. Antiguamente se mandaban estados de cuenta a los apartados, a los domicilios. Hoy día pues se usa mucho el correo electrónico. En fin, el tiempo ha cambiado, la tecnología también ha hecho que los medios de comunicación sean otros. De manera que yo en ese sentido reconozco que la Dirección General de Ingresos tiene que usar las herramientas que tiene a su alcance por medio de la tecnología. Así que bueno, seguimos esperando, estamos atentos porque es un caso que uno debe tomarlo como referencia para aprender y poder entonces tener mayor comprensión de algunos fenómenos. Oiga, y te dijo muy acertadamente que no se puede especular, porque digo, hay que saber más, ¿no? Pero por ahí había informaciones que supuestamente funcionarios de la DGI se habían reunido con funcionarios de los Estados Unidos, que por ahí viene la cosa, ¿no? Bueno, mira, yo dentro de ese mundo de posibilidades, como dicen algunos, en el mundo del supositorio, donde las suposiciones pueden caber todas, yo creo que la colaboración internacional es algo establecido por la Constitución y la ley. O sea, nuestro país, al igual que otros, tiene comunicación entre sí, entre los estados, para intercambiar información de índole diversa, en este caso información tributaria. De manera que, bueno, que se diga claramente de qué se trata, porque no sabemos, pero sí puede haber colaboración internacional, pero lo que no puede haber es intromisión o violación de nuestra soberanía. O sea, es algo tan simple, pues aquí los gringos no pueden dar órdenes de nada. Este es un asunto de soberanía y respeto. De Panamá. Oiga, y Pero finalmente, sí tienen la obligación los gringos de entregarnos información que necesitamos, tributaria, de claro, contribuyentes evasores, incumplidos y de toda clase de maleantería que ellos conozcan sobre nuestros contribuyentes. claro. Ellos tienen la obligación, como nosotros recíprocamente la tenemos con ellos. O sea, es un asunto de reciprocidad y respeto, de buenas relaciones entre los estados. Oiga, y finalmente la propia señora Marta Linares dice que bueno, que esto los impacta porque tienen que pagar la quincena, pagar el decimotercer mes, pagar a los proveedores, a los productores, como usted lo dijo, ¿no? Atas de mano Claro, cuando te metes con una es, cuenta bancaria, líquido, ¿no? es natural, la cuenta bancaria es el instrumento de la liquidez inmediata y sobre todo el instrumento de pago, de manera que cerrarle las cuentas bancarias o imposibilitárselas para que la use, uno se pregunta, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que pagar en efectivo, pues. Ya no podemos depositar plata en los bancos. Es el mismo caso del Suntrax. No tiene cuenta Está, bancaria. ¿Cómo va a manejar su dinero? Bueno, tendrá que manejar en efectivo. O sea, es una locura, pero a eso nos están llevando porque se están, en este caso, pienso yo, infringiendo derechos ciudadanos, sobre todo, y recalco, el derecho del comerciante a ejercer libremente y con protección de la ley. Al comerciante no se le puede interrumpir su escritorio, su despacho, porque él está cumpliendo una labor necesaria para la economía, sobre todo la de generación de empleo. Lo más importante del comerciante o industrial, el ente económico de nuestro país, de cualquier otro país, es la generación de empleo. Por eso es que necesitamos más empresarios cada vez que generen empleo. Y eso hay que protegerlo y respetarlo dentro del cumplimiento de sus obligaciones. Aquí no estamos hablando de
exonerar a nadie de cumplir con las obligaciones, porque nosotros somos los primeros en exigir que todos debemos cumplir con nuestras obligaciones tributarias y otras. Así es. Bueno, como no, muchas gracias. Luis Chen González, expresidente de FEDAT y contador público, conversando con nosotros aquí en Dumas Informa. Gracias, señor Chen. Muy amable. Pero a la orden.